Desde que Kevin y Valkyria recibieron la misión directa de Andrea Serna, sus pasos han tenido un solo propósito: formar un equipo capaz de desafiar la historia del desafío siglo XXI. Ambos regresaron a esta aventura, elegidos por los colombianos que confiaron de nuevo en su nombre, en su fuerza y en la memoria de sus triunfos. Pero esta vez, la responsabilidad sobre sus hombros no estaba solo en competir. Ahora eran quienes debían abrir la puerta a nuevos guerreros, descubrir talentos ocultos en el país y escoger a quienes tendrían la oportunidad de cambiar su destino como ellos alguna vez lo hicieron. En uno de esos recorridos que se convirtieron en una mezcla de adrenalina y expectativas, el carro de los Neos se detuvo frente a un joven cuya mirada hablaba antes que sus palabras. Cuando subió al vehículo, sus manos temblaban ligeramente, no por miedo, sino por magnitud de lo que su corazón estaba entendiendo recién en ese instante. Se llama Pedro, y desde ese momento, se convirtió oficialmente en el primer integrante de Neos. Valkyria, con la emoción y el temple que la caracterizan, fue la primera en felicitarlo. Ella sabía exactamente lo que significa ese primer paso, el instante en el que una vida se parte en dos, y ya nada vuelve a ser igual. Pedro respiró hondo, se miró las manos callosas, resultado de años luchando con guantes puestos, y soltó una frase que salió desde lo más profundo. No me la creía. Yo pensé que esto nunca iba a pasar, pero aquí estoy. Detrás de esa corta frase había una historia completa. Una que no todos conocerían, pero que él estaba dispuesto a llevar como bandera. Porque cuando tomó la decisión de participar en el desafío, no solo se inscribió él, también lo hicieron su esposa y su hijo de 4 años, quienes quedaron esperándolo en casa con los sueños estirados como una cuerda que él ahora debía alar con todas sus fuerzas. Pedro creció enfrentando golpes que no eran deportivos. A los 9 años encontró un ring que se convirtió en su refugio, en la trinchera donde aprendió que no hay caída definitiva si existe la voluntad de levantarse. Fue avanzando, paso a paso, sin prisa y sin pausa. Participó en campeonatos, acumulando medallas y golpes. No siempre fue el ganador absoluto, pero siempre estuvo cerca, peleando el tercer puesto, volviendo a su casa con el orgullo de quien se sabe luchador aunque no lo anuncien con luces. El último torneo en el que participó fue en 2023. Ese año no solo marcó otro capítulo deportivo, sino un punto de inflexión. Entendió que el boxeo lo había formado para algo más grande, para una plataforma donde no solo se gana con puños, sino con mente, estrategia, resistencia emocional y corazón. Mientras conversaban en el vehículo, Kevin quiso saber si en su trayectoria se había cruzado con alguno de los que más tarde serían rostros reconocidos en el desafío. Con la curiosidad propia del campeón, lanzó una pregunta directa. ¿Tuviste contacto con Potro alguna vez? Pedro no tuvo que pensar mucho. La escena estaba perfectamente guardada en su memoria. Lo conocí en Cartago, en el Valle, por ahí en 2016 o 2017, recordó con una sonrisa tímida. Lo vi competir cuando apenas estaba empezando. No era de mi categoría, pero me llamó la atención. Ahora, míralo, hasta está más alto que yo. La coincidencia no era menor. El destino ya los había puesto frente a frente una vez, aunque sin saber que, años después, podrían encontrarse en un escenario donde la presión, el esfuerzo y la gloria pesan incluso más que un cinturón de campeón. Pedro lo dijo sin rencores ni comparaciones, más que rivalidad, era admiración. Pero también era motivación. Como si el universo dejara mensajes escondidos en el camino, aquel recuerdo con Potro parecía anunciar algo, la probabilidad de un futuro enfrentamiento cargado de orgullo personal, de historia del pasado y de sueño del presente. A medida que la conversación fluía, el perfil de Pedro se iba revelando como un retrato de lucha real. Tiene 26 años, nació y fue criado en un lugar que respira resistencia desde la raíz, San Basilio de Palenque, en Bolívar. No es cualquier pueblo. Es tierra libre. Territorio declarado como origen de fuerza, con una identidad única que brilló desde el primer día que existió. Allí nacieron 4 campeones mundiales de boxeo, ídolos que demostraron al mundo que de ese lugar de tambor y sabor también sale poder. Pedro creció con un modelo de grandeza muy claro. Para él, el apellido que más pesa es el de Kid Pambelé. Inspirado en la leyenda, decidió que su apellido también tendría eco algún día, que su historia podría escribirse entre esas mismas páginas donde se habla de quienes triunfan para honrar su tierra. Pero detrás de la fuerza de sus golpes existe una sensibilidad que solo entienden quienes han visto la fragilidad de la vida muy de cerca. Su familia es numerosa, 6 hermanos en total, 2 medios hermanos por parte de padre, 2 por parte de madre y él, que fue criado principalmente con su hermana menor. Las responsabilidades llegaron temprano. Mientras otros niños solo se preocupaban por estudiar y jugar, él aprendió lo que significa ser soporte de un hogar, acompañar a quienes te necesitan y crecer sin perder la sonrisa.
La vida decidió ponerle una prueba durísima hace poco. Su padre, un campesino de corazón noble y manos curtidas por el trabajo, murió debido a una picadura de avispas. Además, vivía con la amputación de una pierna, pero aún así jamás dejó de luchar para sacar adelante a su familia. Cuando él se fue, Pedro sintió que el peso del mundo caía sobre sus hombros. Ya no era un muchacho soñador, era el hombre de la casa. El que debía cuidar, proteger y sostener. En ese duelo silencioso, su hijo, al que llama con orgullo John Iker, se convirtió en su motor. Lo lleva tatuado, como promesa eterna en la piel. Siempre que el agotamiento lo pone de rodillas, solo basta mirar la tinta y recordar por qué pelea cada día. Y es que Pedro no busca solo ser un buen atleta, quiere ser ejemplo, legado, un padre del que su hijo hable con orgullo. En Palenque trabaja como entrenador de boxeo para más de 25 jóvenes entre 8 y 18 años. Ellos lo ven como guía, como hermano mayor, como un faro que ilumina un camino que a muchos les cuesta ver. Enseñarles disciplina, constancia y sueños se convirtió en una forma de devolverle a su pueblo lo que él recibió. Su meta es clara, quiere que al menos uno de esos muchachos se convierta en campeón mundial. Quiere demostrar que las oportunidades también nacen en lugares donde nadie suele mirar. Cuando alguien le pregunta por su tierra, su respuesta es casi automática. Quien llega a Palenque se queda por su música, su comida y su espíritu. Allí la vida se baila, se celebra, se canta. Allí el corazón late al ritmo del tambor, y cada palenquero siente que carga una herencia que no puede dejar caer. Y ahora, al paso que pisa dentro del desafío, esa herencia camina con él. Pedro nunca se imaginó que recibiría un sí de los neos tan rápido. Pero también sabía que, si la oportunidad tocaba a su puerta, la iba a tomar sin mirar atrás. Él trae la energía de los golpes entrenados durante más de 16 años. Cada uno de ellos es un recuerdo de lo que ha resistido, entrenar con hambre, competir sin recursos, soñar sin garantías. Cuando él pega, lo hace con todo lo que ha vivido. Kevin lo observaba desde el asiento del copiloto. En su mirada había reconocimiento. Él entiende lo que es venir desde abajo, construir una carrera deportiva con sacrificios. Valkyria también lo mira con aceptación, con la seguridad de que han elegido bien. No buscaban solo músculos, buscaban alma de guerrero. Y Pedro lo es. Desde ese momento, el equipo Neos dejó de ser un plan y se convirtió en un hecho. Ya son 3, 2 campeones que regresan a defender su título como mentores, y un nuevo desafiante que llega decidido a escribir su propia historia. Pedro siente la presión, pero también la felicidad de saber que fue elegido entre muchos. Se prometió no fallar, porque detrás de él hay un pueblo entero que quiere verlo brillar. El viaje hacia la sede del desafío se vuelve una mezcla de emociones. Pedro mira por la ventana y siente como cada metro recorrido es un paso más lejos de su hogar, pero al mismo tiempo, un paso más cerca de cambiar su destino. Sabe que este camino no será fácil. Aquí no solo enfrentará a rivales fuertes, sino también a la mente, al cansancio extremo, a las dudas que suelen llegar en la madrugada cuando las luces se apagan y el silencio pesa más que el cansancio físico. Pero él llegó preparado para cualquiera de esos golpes. Porque la vida, en repetidas ocasiones, lo obligó a aprender a aguantar más que los demás. El carro avanza y las conversaciones se mezclan con pequeñas risas, historias del pasado, expectativas del futuro. Pedro no puede evitar preguntarse cómo reaccionará su hijo cuando lo vea por televisión, compitiendo, esforzándose, superando obstáculos como un verdadero héroe. Se imagina a su esposa con lágrimas en los ojos, pero también con una sonrisa de orgullo. Todo eso llena su espíritu de valentía. Kevin y Valkyria saben que es apenas el inicio. Todavía queda por conformar el resto del equipo Neos, y la responsabilidad es enorme. Deben elegir inteligentemente, combinando habilidades, resistencias y personalidades capaces de convivir, porque el trabajo en equipo será clave para avanzar en la competencia. Pero tener a Pedro como primer fichaje les da tranquilidad. Es un cimiento sólido para construir un grupo que aspira a ser imparable. Y aunque aún no saben que los espera, hay una energía que los une, la convicción de que pueden marcar un antes y un después en el desafío. La aventura está apenas comenzando, y los 3 lo sienten en el corazón, es su momento. Quizá en un futuro no muy lejano, Potro y Pedro vuelvan a encontrarse en un escenario completamente diferente a aquel en el que se conocieron. Esta vez, sin público reducido, sin categorías separadas, sin la inocencia del inicio. Esta vez, frente a millones de colombianos que serán testigos de un duelo que es mucho más que deporte, es historia que se cierra, camino que se completa, fuerza que se enfrenta con fuerza. Pedro no lo dice en voz alta, pero lo piensa. Y ese pensamiento lo impulsa aún más.
Mientras el destino va acomodando las fichas, él mantiene la humildad que aprendió desde pequeño. Sabe que si pierde la esencia, pierde el rumbo. Por eso sigue siendo el mismo, el muchacho que ayuda a su mamá en casa, el hermano mayor que cuida a su familia, el entrenador que anima a sus alumnos, el papá que se arrodilla para abrazar fuerte a su hijo antes de salir a trabajar, el hombre que no olvida de dónde viene. Y es justamente por todo eso que ahora está aquí. Pedro está listo para demostrar que los golpes más fuertes no son los que recibes en un ring, sino los que te da la vida cuando se lleva a alguien que amas, cuando te quita la estabilidad, cuando te obliga a crecer antes de tiempo. Pero también sabe que, después de eso, nada puede detener a quien ya conoce el dolor y aún así decide seguir luchando. El carro por fin se detiene. Hay un silencio breve. Pedro toca su pecho donde está tatuado el nombre de su hijo. Respira profundo. Baja del automóvil y siente que pone el pie sobre tierra que marcará su futuro. Es el primer paso de muchos que vienen, y de todos dependerá si su historia se convierte en una de esas que se cuentan durante años. Valkyria le pone una mano en el hombro, Kevin le dedica una mirada firme. Ambos saben que acaba de comenzar la verdadera pelea para Pedro. Pero también que él tiene algo que pocas veces se encuentra, una motivación hecha de sueños y heridas, una mezcla explosiva de dolor y esperanza que convierte a cualquier persona en un gigante. Y así, Pedro entra oficialmente en el desafío. Con fuerza. Con corazón. Con la voz de Palenque detrás de él. Con el amor de su familia sosteniéndolo desde la distancia. Y con la clara intención de demostrar que a los campeones no los hace un título, sino la valentía de seguir luchando, aun cuando el mundo quiere verte caer. Porque este apenas es el comienzo. Y Pedro está listo para escribirlo todo. Comenta, dale like y suscríbete para más contenido del Desafío 2025.